Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Tutorial de la escolástica. Se conoce como escolástica a la reflexión filosófica centrada en la relación entre razón y fe, entre filosofía y teología. A diferencia de la patrística, que es, diríamos, la filosofía y la teología que pues explica cuestiones relativas a las doctrinas que desarrollaron y que enseñaron los padres de la Iglesia, que fue una filosofía y una teología con influencias claramente platónicas. La escolástica se inspiró fundamentalmente en los pensamientos de Aristóteles. Pero también hay que destacar que en el siglo XII un filósofo y teólogo como Pedro Abelardo, en su obra Sic et Non, desarrolló los fundamentos de lo que es el método escolástico, método de exposición de razonamientos, de argumentaciones, etcétera, que fue realmente muy utilizado no solamente por Pedro Abelardo, sino por otros pensadores coetáneos suyos y posteriormente por otros filósofos y teólogos a lo largo de varios siglos. Y esto es importante reseñarlo y comentarlo. Por otra parte, el hecho de que algunas de las tesis aristotélicas se opusieran a los dogmas religiosos cristianos fue el origen también del problema de la adecuación entre razón y fe. Por otra parte, la Universidad de París, que fue fundada en 1200, supuso la creación de un gran centro intelectual para Europa y fue también el escenario para una gran polémica entre el aristotelismo y el cristianismo. Ciertamente hubo distintas corrientes filosóficas y teológicas. Hay que tener en cuenta que la Edad Media era una época teocéntrica, basada todo en lo divino, en Dios, en la religión. La religión estaba en todos los ambientes de la sociedad de la época medieval. Los averroístas, por ejemplo, defendieron tesis o afirmaciones que causaron grandes polémicas. Por ejemplo, hablaban de la eternidad del mundo, algo que no es admitido por el cristianismo, porque sería como negar, diríamos, el poder divino que ha creado el mundo, la realidad. También afirmaban los averroístas la mortalidad del alma, algo que tampoco es afirmado por el cristianismo, sino todo lo contrario. Diríamos la religión católica y en general el cristianismo reafirma que no todo acaba en esta vida, sino que continúa la vida después de la muerte, algo que en cambio negaba Aristóteles. En cambio, Platón afirmaba también la inmortalidad del alma y, por supuesto, en general la mayor parte de los filósofos griegos antiguos. Por otra parte está la denominada doctrina de la verdad, de la doble verdad, según la cual la fe y la razón podían llegar a conclusiones opuestas, contradictorias. El principal representante de esta corriente averroísta era Buenaventura, que nació en 1221 y murió en 1274 y que posteriormente a su muerte fue canonizado como santo, San Buenaventura. Ciertamente había otra corriente también de mucho peso, de mucha influencia, que era la corriente del agustinismo, que atacó a los averroístas y se oponían a cualquier acercamiento a Aristóteles. San Agustín era platónico fundamentalmente, aunque desarrolló un pensamiento propio como gran teólogo que fue y filósofo. En cuanto a otra corriente que podríamos citar, estaría bien señalar la del aristotelismo latino. Esta corriente filosófica y teológica está representada por San Alberto Magno, que fue maestro de Tomás y que nació en 1193 y murió en 1280, y por el propio Tomás de Aquino, que nació en 1225 y falleció en 1274. Tomás estaba convencido de que era necesario integrar el pensamiento aristotélico en el dogma cristiano, y así lo hizo, con la Suma Teológica, Suma contra Gentiles y otras obras y opúsculos que también él redactó. Hay que tener en cuenta que la producción de Tomás de Aquino fue del orden de unas 20.000 páginas, a razón de 1.000 páginas por año. Y hay que tener en cuenta que Tomás de Aquino también enseñaba en la universidad, en distintas universidades, y también era teólogo consultor del Papa. Su labor fue realmente enorme, inmensa. Podemos decir que a partir del siglo XIII la cultura ya no se encuentra refugiada en los monasterios, sino que llega a las ciudades. Y para terminar este vídeo, decir que Pedro Abelardo, que fue el introductor, como ya dije anteriormente, de una forma de exposición metódica, que es el método escolástico, insistió en que la cuestión era lo fundamental para recopilar
una serie de contenidos, de opiniones de los padres de la Iglesia, tanto a favor como en contra de una cuestión concreta, y a partir de ahí, una vez reunidos todos los argumentos, proceder a obtener una conclusión razonada. De esta manera se dejaba en evidencia a los que recurrían al argumento de autoridad para asentar sus opiniones. Podemos decir que los grandes filósofos no tenían opiniones uniformes respecto a cada problema, y esto era algo que ponía de manifiesto el método escolástico. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos a los oyentes de Radio Sofando y Hablando de Filosofía de México, y hasta siempre.